Hermanos y amigos, bienvenidos a un nuevo video y aquí estamos con el hermano Ricardo Fernández. Él es pastor en la Iglesia Bautista, pero vamos a especificar a qué tipo de línea bautista él pertenece y justamente para eso es esta entrevista, para conocer más acerca de esta línea bautista que serían los bautistas regulares. Así que, hermano Ricardo Fernández, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pastor José. Muy buenas Y tardes con todos. mira, él también es de Trujillo, Perú. Entonces, somos paisanos, somos parte de la misma ciudad. Y quisiera empezar esta entrevista, Ricardo. ¿Cómo tú llegas tú creces en esta iglesia bautista de esta misma línea o es que tú llegas de otra iglesia o del catolicismo? Bueno, desde muy pequeño eh, congregaba a la iglesia bautista. Mis padres vienen de la iglesia bautista y ellos me conducían desde pequeño, más o menos a partir de los 5 o 6 años, hasta promedio de 11 o 12 años, a la iglesia bautista, a la escuela dominical. Am, Prácticamente mi familia, tanto de padre y de madre, vienen de la iglesia bautista. Y a partir de los 13, 14 años, bueno, empieza mi decadencia, ¿no? Como todo un adolescente. Pero más o menos a partir de los 15 me convierto al Señor Jesucristo. Ujú. Llego a reconocer que soy un pecador, abrazo la fe en Cristo y, y desde allí en adelante, pues ya, digamos, tuve una especie de vida muy diferente, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, después con mi familia más o menos ya empezamos a congregar ya a una iglesia bautista, ¿no? Bueno, hasta ahora, prácticamente. Bien, ¿y cómo es que tú empiezas a profundizar más en cuanto a la doctrina de la iglesia en la cual congregas? ¿Cuándo tú te empiezas a interesar más en la doctrina? Bueno, como decía, ya entrando a detallar en la escuela dominical, más que todo, eh, siempre enseñaban temas, digamos, bíblicos, pero a partir ya de los 20 años empiezo a entrar a detallar la doctrina cuando ya eh, dentro de la clase de jóvenes, el pastor de nuestra iglesia empieza a enseñarnos doctrina bíblica como la soteriología, eh, doctrina de la iglesia, eclesiología, un poco de escatología también, pero más o menos lo básico. Ya a partir de mis 23 años aproximadamente, eh, y empiezo a profundizar, diríamos, cuando ya ingreso al seminario a estudiar para ser, digamos, para hacerme cargo de una iglesia, que nuestra iglesia madre estaba teniendo una pequeña obra. Ya mi pastor estaba teniendo una visión, por así decirlo, y me animó bastante para poder entrar a estudiar en el seminario. Fue ahí donde ingreso eh, y ahí empieza, podemos decir, todo lo que es la doctrina bíblica, pero también un poco también del ambiente, lo que es de la denominación bautista, ¿no? Ujú. Y dentro de la denominación a la cual tú perteneces, que por lo que hemos hablado previamente tiene nexos con los bautistas regulares, ¿verdad? En los Estados Unidos. ¿Qué diferencias habrían entre, digamos, los bautistas regulares con otros bautistas, como los bautistas del sur?
o como los bautistas independientes, fundamentalistas. ¿Hay Bien, diferencias? bueno, podremos decir que hay pocas diferencias, pero más que todo, entre los bautistas regulares o independientes, como los bautistas del sur o de la Convención Bautista del Sur, como lo llamamos nosotros, las únicas cosas que lo diferencia solamente es, bueno, algún aspecto de la música. Por ejemplo, los bautistas regulares, mucho cantamos los himnos tradicionales. No usamos batería ni guitarra eléctrica, podríamos decir. Solamente usamos un teclado u órgano o piano. Y el dirigente, bueno, todo es himnos. En cambio, nosotros vemos que en la Convención Bautista del Sur podemos decir que ellos sí utilizan la música contemporánea, a diferencia también de algunos cuantos himnos que también cantan, porque sí he escuchado de ellos, y también incluso he visitado ellos, su iglesia de ellos, en algún momento, en alguna ocasión. También otra diferencia es que los bautistas de la Convención del Sur se basan en convenios, ¿no? Como misma palabra lo menciona. Y ellos tienen una red muy diferente que a nosotros que somos más separatistas, un poco más independientes y congregacionalistas, como podemos decir, ¿no? Entonces, otro punto que también podemos decir que hay un pequeño detalle en cuanto a lo que los bautistas regulares o independientes son más fundamentalistas. En el aspecto de, bueno, en algunas cosas yo no estoy tan de acuerdo en esa área, pero que ellos todo es pegado siempre a las escrituras, el cual está mal. Pero ya llegan a un extremo de caer, podemos decir, en el legalismo, ¿no? El Ujú. legalismo ya es muy excesivo en ese aspecto, ¿no? Cuando ya muchos llevan a las normas y se convierte en un dogma, ¿no? Bueno, Por ese es un ejemplo, punto. legalismo, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta de las damas, cosas así. Ya, algo por ahí también, sí, en el cuanto a la vestimenta de las damas, pero también no solamente en esa área, sino también en el aspecto de no mezclarse con otras denominaciones, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un bautista independiente fundamentalista no se juntaría mucho con los, en este caso, presbiterianos, o Ujú. también con los metodistas, o incluso con la Alianza Cristiana Misionera, porque, como dije hace un momento, ellos lo ven a esas iglesias o denominaciones como una iglesia, digamos, separada de la de nosotros por motivos doctrinales en el aspecto musical, en el aspecto del vestuario y en el aspecto también de la forma como ellos alaban a Dios con palmas, ¿no? Eh, Ellos lo ven muy, digamos, como si fuera algo, podemos decirlo entre comillas, y es un poquito, tampoco no estoy de acuerdo, algo muy carnal, podemos decir, ¿no? Algo muy Ujú. mundano en aspecto, ¿no? Y Pero probablemente piensan de que muchos de los que formamos parte de estas iglesias realmente no somos convertidos. Probablemente. exactamente, por eso es que los fundamentalistas o bautistas independientes fundamentalistas creemos en el separatismo, ¿no? Ujú. Porque ellos todo lo llevan a doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la música, doctrina fundamental, vestimenta, doctrina fundamental, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto lo lleva mucho mucho acceden, ¿no? O sea, son muy, digamos, excesivos en ese aspecto, ¿no? Porque también tenemos que entender, incluso mencionaba esto yo una vez en una ocasión en iglesia, que tenemos que aprender a no ir mucho al extremo, ¿no? A ser extremistas. Porque un día en el cielo vamos a estar con nuestros hermanos presbiterianos, con nuestros hermanos de la alianza, ¿no? Porque somos hermanos en Cristo por la fe, ¿no? Pero a veces es difícil explicar un poco de eso, ¿no? A ellos en esa área. Pero bueno, en eso estamos aprendiendo poco a poco. Ujú. Pero digamos que los bautistas regulares no son exactamente los mismos que los bautistas independientes fundamentalistas, aunque Los tienen bautistas, relación, pero no es exactamente, se considerarían del mismo grupo. bien, en sí, nosotros los bautistas regulares, nosotros creemos que sí son independientes. Ya. Porque los bautistas regulares con los independientes es el misma denominación.
es la misma denominación, salvo que sean de diferentes agencias misioneras, pero todos venimos de la misma, digamos, rama, ¿no? Por ejemplo, hay agencias misioneras que son bautistas regulares o independientes, a diferencia de nuestras iglesias, pero somos, digamos, de la misma, del mismo ambiente, de la misma área, de la misma rama, todos venimos de uno solo, pero somos bautistas regulares o independientes, que es lo mismo. Sí. ¿Y cuál ha sido en tu etapa en el seminario aquellas cosas que más te llamaron la atención? ¿Ya terminaste en el seminario? ¿Y en qué seminario estudiaste? Bien, estudié en el Seminario Bautista del Perú. eh, y unas cosas que me llamó bastante la atención en el seminario era más que eran muy ceremoniales en esa área. Como mencioné hace un momento, todos cantaban himnos y son muy ceremoniales, son muy celosos, podríamos decir, de la doctrina bíblica. Son muy celosos también en cuanto a la música. Y a Dios gracias, sí, lo pude terminar. Terminé en el año 2012, los 4 años. Y desde allí, bueno, ya empecé a ejercerlo ya lo que aprendí y demostrarlo también dentro de la iglesia, sirviendo al Señor en esa. Excelente. Entonces, para ilustrar un poco, ¿no? A aquellos que no son de Trujillo o que no conocen un poco el ambiente evangélico, aquí en Trujillo hay dos seminarios bautistas. Está el Seminario Bautista del Perú, que es de la línea independiente, ¿no? Fundamentalista, que es donde ha estudiado el hermano Ricardo, y está el Seminario Teológico Bautista, que es de la Convención Bautista del Sur. Digamos, aquí en Trujillo tenemos esa particularidad de que hay dos seminarios bautistas grandes. Eh, y, pero yo veo, hermano, de que a diferencia de los bautistas independientes que usualmente no desean relacionarse con otros creyentes de otras confesiones, tú sí tienes esa apertura. ¿Desde siempre tuviste esa apertura o es que poco a poco tú llegaste al convencimiento que no era malo tener interacción con hermanos de otras iglesias? Bien, bueno, todo empieza cuando desde adolescente estudiaba en un colegio cristiano, Ejército de Salvación, Colegio Miguel Grau. Eh, Mis padres me matricularon en ese colegio porque, bueno, en ese entonces no había muchos colegios cristianos como ahora hay. Y en ese entonces tenía compañeros de diferentes iglesias, pentecostales, de la Alianza, o incluso hasta compañeros que no eran creyentes. Y todos los días viernes, terminando las clases, nos íbamos a tener nuestro tiempo devocional en el colegio, en el templo, perdón, en el templo del Ejército de Salvación. Y ahí cantaban su música contemporánea. ¿Y para qué? Me gustó. En ese entonces tenía mis 13, 14, 15 años aproximadamente. Y me empecé a relacionar con varios compañeros de esas denominaciones, pero como yo venía de una iglesia bautista independiente, siempre a mis compañeros los trataba de, o intentaba al menos de persuadirlos. De En, jalarlos. exactamente, ¿no? Ujú. Trataba de jalarlo, de decirles que sus doctrinas, sus iglesia, la forma de la música, ¿no? Y mis compañeros a veces me veían como bicho raro, o a veces también me decían, me trataban de debatir, pero bueno, fue en ese ambiente cuando poco a poco fui creciendo. Pero aún así, dentro de mi pensamiento todavía estaba lo que era el separatismo. O sea, todo era pues rígido, ¿no? Podemos decir. Ahora bien, cuando ya ingreso al Seminario Bautista del Perú, también me educaron de esa forma, pero fue a partir cuando en el año 2013, saliendo del seminario, fui entendiendo, fui entendiendo poco a poco que, que la iglesia de Cristo no solamente son los bautistas, ¿no?
y que tengo que aprender, dije yo en mi mente, que hay hermanos en otros lugares también que comparten la misma fe cristiana. Entonces, luego conocí a dos hermanos, no sé, de repente conocerán al pastor Gonzalo Salazar, he escuchado de él tal vez, y con él, juntamente con él y otro hermano también, nos empezamos a conversar, a conocer y de repente y también a reunirnos en su casa a un pequeño estudio de las lecturas de los libros, de los puritanos, de los autores de reformados en ese aspecto. Y ahí empecé a entablar un ambiente más diferente al que yo antes tenía. Entonces, poco a poco, como usted mencionó hace un momento, fui aprendiendo a abrirme también a otras iglesias. Y me fui dando cuenta de que la iglesia de Cristo es más amplia, ¿no? Está también en los hermanos de otras denominaciones, a pesar que no compartimos algunos puntos doctrinales que son, diríamos, en lo personal, secundarios, ¿no? Y aún así, esto también traté de, de compartirlo con mis hermanos en la iglesia. Claro que no al extremo para que ellos se separen al instante o tengamos comunión con ellos, sino que también empecé a compartirlo con mis hermanos de la iglesia poco a poco. Aún así, los hermanos ponían sus barreras, e incluso me acuerdo que mi pastor de ese entonces me decía, ¿cómo te vas a juntar con hermanos que no comparten la misma fe y práctica como los bautistas en ese aspecto? Pero yo le decía, pero ¿por qué si ellos son mis hermanos en Cristo también, ¿no? Ellos son hijos de Dios, la fe en Cristo, no son sectarios, no son testigos de Jehová, no son adventistas, no son mormones, y si fueran ellos así, ahí se pongo mi margen, pero no son así. Entonces, sí, he tenido como dos, tres llamadas de atención, recuerdo en ese entonces, pero nunca, eh, nunca en ese aspecto con mi iglesia, que eran bautistas independientes, eh, nunca intenté llevarlos o dividirlos, ¿no? O sacarlos de la rama bautista independiente. Sí, en ese aspecto yo siempre respeté y sigo respetando el área de los bautistas independientes, a pesar que no compartimos el pensamiento de ser abiertos con otras iglesias, pero en ese aspecto sí, ellos me respetan a mí y yo también a ellos, y, y todos en paz, y todos en tranquilidad, ¿no? A diferencia de otros hermanos que van de frente y quieren dividir las iglesias, y Claro. eso tampoco no está bien, ¿no? ¿Y cómo los bautistas regulares se originaron en los Estados Unidos? ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Bien, buena pregunta. Este, hasta donde yo aprendí, todo empieza con los bautistas en Inglaterra. Eh, en sí, los bautistas regulares o independientes, históricamente hablando, nacen de una sola rama de los bautistas. Aunque dentro de los bautistas regulares actualmente hay iglesias bautistas independientes fundamentalistas que creen que venimos desde los anabautistas hasta incluso hasta Cristo, ¿no? Haciendo una línea roja, como muchos dicen, ¿no? De lo que creen muchos son lamarquistas, podemos decir. Pero en mi opinión personal, yo estoy en contra de eso. O incluso hay independientes que también están en contra de eso, ¿no? Pero están divididos en ese punto de historia. El llamado rastro de sangre, ¿no? Exactamente, el rastro de sangre o las marquismos lo llaman también. Entonces, en mi opinión personal, todos venimos de una línea bautista en sí, ¿no? Desde el siglo XVII, de los separatistas ingleses de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, en ese entonces. Desde allí, luego que fueron a Estados Unidos, todos eran un solo grupo de bautistas. Luego después
si no me equivoco, a mediados del siglo XVIII-XIX, entra el liberalismo dentro de la denominación bautista. Luego la Unión Bautista, porque habían formado un grupo de llamado Unión Bautista, se divide en dos: lo de la Convención Bautista del Norte y la Convención Bautista del Sur. Ujú. Y por causa de las guerras civiles que había en Estados Unidos, pues los del Bautista del Norte estaban en contra de la esclavitud de los negros, a diferencia de los Bautistas del Sur que estaban a favor de la esclavitud de los negros. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, dentro de los Bautistas del Norte, también entra el, el liberalismo teológico, donde empiezan a enseñar la, que Dios es un Dios impersonal, que no es personal, el infierno no existe, empiezan a cuestionar la virginidad de María y el nacimiento virginal de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese grupo de los bautistas del norte surgen tres grupitos: los liberales, los conservadores y los fundamentalistas. Y dentro del grupo los fundamentalistas se separan de la Convención Bautista del Norte, formándose así el grupo llamado los bautistas regulares o independientes o separatistas. De ahí empiezan a salir varias agencias misioneras, y una de ellas es la agencia misionera Baptist Mission, que la mayoría de esos misioneros vinieron acá al Perú y empezaron a establecer diversas iglesias bautistas independientes o regulares. Y es ahí donde nosotros salimos, básicamente, ¿no? Básicamente podemos decir que haces más o menos es la historia. Ya luego que entra después el movimiento anarquista, el rastro de sangre, ya ese es otro punto, ¿no? Que Claro. todos los independientes están en ese aspecto divididos en esto. Ujú. ¿Y actualmente estás ejerciendo el pastorado? Buena pregunta. Estuve ejerciendo el pastorado hasta el 2021, hasta el año pasado. Ujú. Actualmente, bueno, mi esposa, yo y mis hijos estamos orando para servir al Señor en un lugar donde nos ponga. Pero hasta el año pasado estuvimos ejerciendo el pastorado en la Iglesia Bíblica Bautista del Cheray. Actualmente congregamos allí todavía, pero estamos todavía a disposición del Señor en donde nos ponga, en su servicio. ¿Y qué evaluación podrías hacer acerca de la Iglesia Bautista, de la línea que tienes tú en relación a otras iglesias? ¿Qué ventajas tú encuentras en tu iglesia? ¿Qué podría aportar tu iglesia a la iglesia en general? Bueno, en lo que podría aportar nuestra iglesia, en sí, todas las iglesias siempre aportan en algo, en el aspecto misionero, en el aspecto de las misiones. Pero en el caso de mi iglesia, lo que sí veo es que podemos aportar más en el área de las misiones. Y en cuanto a las otras iglesias de diferentes denominaciones, la verdad, podríamos decir que se limita, se limita, pero sí podría ahí aportar en el aspecto misionero, o de repente también en el aspecto de personas, de enviar a personas a otras iglesias para apoyar, podría ser que sí, pero siempre y cuando sean de la misma denominación. Claro, En ese aspecto, así un pequeño paréntesis, yo no estoy de acuerdo, porque, como dije hace un momento, yo quisiera que sean más abiertas, ¿no? Anhelaría que la Iglesia Bautista Independiente no sea solamente entre el mismo grupo, sino que también puedan ser más abiertas para otros grupos. De lo contrario, pues entre su mismo grupo, pues se estancan, ¿no? Y por otro lado, eh, en mi opinión personal, mi familia y yo sí podríamos aportar para otras iglesias. No solamente entre la misma denominación, sino también para otras también, en ese aspecto. ujú. Sí, por ejemplo, yo estuve hace muchos años, fui a un servicio de la Iglesia Bautista de Fe en California y justo después del servicio iban a tener su reunión, digamos, su asamblea, ¿no? Algo que creo recordar, algo que me pareció interesante es que dijeron que solo los varones
eran los que, digamos, las mujeres podían quedarse, ¿no? Como espectadoras, pero solo los varones podían participar de manera activa en la reunión. No sé si eso es un tema común a todas las iglesias bautistas independientes, fundamentalistas, o de repente fue algo que ocurrió en ese momento, pero a mí me llamó la atención, ¿no? De que no solamente el asunto del liderazgo masculino es claro, sino que digamos que Primera de Corintios 14:34 lo interpretan prácticamente de manera literal, ¿no? En el sentido de que la mujer literalmente no debe participar en la congregación, ¿no? En una reunión abierta donde también hay varones. No sé si esa experiencia también es común o no. Bien, gracias. En sí, hermano, eso depende de cada iglesia. Eh, Cada iglesia tiene su forma de ministrar y también su forma de cómo llevar los asuntos eh, directivos dentro de la iglesia. En el caso de mi iglesia, por ejemplo, las damas opinan también y los varones también opinan. Y en el caso de la iglesia bautista de fe, bueno, tendrán ese estilo. Como dije hace un momento, cada iglesia tiene su estilo de gobierno dentro. Y si en el caso de ellos solamente los varones opinan y las damas no, bueno, será su punto de vista de esa manera, pues se respeta también. En el caso de mi iglesia opinamos todos en ese aspecto, ¿no? Claro que también debería haber un pequeño orden en ese aspecto, ¿no? Pero sí, sí se lleva todo eso, ¿no? Y ya para ir terminando, hermano, ¿cómo tú ves la evolución de la Iglesia Bautista independiente porque tú has estado, por lo que me comentas, toda tu vida, ¿no? En la Iglesia Bautista Independiente. ¿Cómo la ves ahora, en el 2022, y cómo tú la veías desde los 14, 15 años? ¿Ha habido un cambio y en qué cosas ha cambiado? ¿O se mantiene exactamente igual la manera de proyectarse a la sociedad y en las doctrinas? Bueno, mi punto de vista personal, veo que la iglesia se sigue manteniendo así. Si es que hablamos de cambios, habrá habido solamente algunos cambios de repente dentro del liderazgo o la organización dentro de las iglesias, pero en mi opinión personal, hasta donde yo sé, siempre se ha mantenido la misma forma, ¿no? Congregacionalista, separatista, fundamentalista, y es mi deseo de que de repente de aquí a unos 10 años, si Dios lo permite, que la Iglesia Bautista Independiente Fundamentalista pueda am, abrirse más, abrirse más para compartir con otros hermanos en Cristo de diferente denominación, pero hermanos en Cristo, ¿no? Y cambien su forma de rutina, ¿no? Y podemos decir que salgan de un pequeño círculo vicioso, ¿no? Aún así, eh, también podría decir que se respeta, se respeta a la Iglesia de Cristo y bueno, si Dios permite, pues la Iglesia podría de repente abrirse más, ¿no? Pero sí, se sigue manteniendo así, bueno, en mi opinión personal. ¿Cuáles son, tú que has estudiado en el Seminario Bautista del Perú, cuáles crees que son los puntos fuertes? Por ejemplo, si alguien dijera, yo quisiera estudiar en ese seminario, ¿por qué cursos o por qué temas tú le recomendarías estudiar allí? Bien, yo les recomendaría que estudien más la hermenéutica y también la homilética. Puntos fuertes son esos. Y también en el área este, administración de iglesias, ¿no? Buenos puntos allí. Y también el área musical que son también
bien pegados a lo que son los himnos tradicionales. Un mensaje final, hermano, en cuanto a cómo consideras de que tu formación en la Iglesia Bautista te ha moldeado hasta hoy y cómo tú te proyectas hacia el futuro. Bueno, a Dios gracias, agradezco bastante a Dios de que me haya hecho crecer dentro de la denominación bautista. Eh, en sí, la Iglesia de Cristo siempre va a prevalecer. Es una iglesia que no va a tener ni fin, ¿no? En el caso denominacional, los bautistas, lo que yo bastante resalto son su celo doctrinal, su, su celo también en cuanto a de no contaminarse con las cosas, con las herejías o con las cosas del mundo. Y solamente los que, si quisieran alguien de repente o alguna persona visitar a una iglesia bautista, pues sí, lo animaría a que visiten a la iglesia bautista. Van a encontrar una iglesia pues donde se predica también la sana doctrina y también una música que en realidad eleva al cielo, podríamos decir, el alma eleva al cielo. Los himnos tradicionales que no van a pasar de moda. Y también um, en lo personal, eh, yo también animaría de que no solamente se concentren los hermanos bautistas en una sola parte de la iglesia bautista, sino que también puedan aprender a tener compañerismo con otros hermanos en la fe en Cristo, que no solamente son bautistas, sino también que son de otras denominaciones. Porque un día todos vamos a estar en la presencia del Señor, de diferentes denominaciones, pero todos somos una sola iglesia de Cristo, una iglesia universal, podemos decir, que se puedan tener compañerismo juntos. Amén. Y entrevistas así es muestra del compañerismo y de la apertura que debemos tener. Y ciertamente cada uno debe tener clara cuáles son sus ideas doctrinales. Claro, Mientras que cada uno tenga claro qué es lo que cree y por qué lo cree, creo que podemos hacer un buen compañerismo, ¿no? así es, Eh, Porque de esa manera se puede hacer un diálogo honesto y al final podemos llegar a buen puerto, porque definitivamente yo puedo carecer de algo que otra iglesia puede aportar. Y asimismo yo puedo aportar a otra iglesia de algo que ellos puedan carecer. Pero para eso necesitamos ser honestos y también ser a la vez humildes y reconocer que no dominamos todas las áreas del saber ni tampoco de la praxis, ¿no? Y estamos todos para ayudarnos. así es, hermano. Ujú. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano Ricardo, y deseo que pronto ya en la voluntad de Dios puedas estar ejerciendo nuevamente el pastorado en alguna congregación, ya sea bautista independiente o de otra línea, y que todo este conocimiento que Dios te ha permitido tener lo puedas plasmar para el bien de la Iglesia de Cristo. Gracias, muchas Y gracias. ustedes, amados hermanos, gracias por escuchar, por ver esta entrevista y no se olviden de que para que sepan cuando hay otro video, tienen que activar la campana de notificaciones. Dios les guarde y hasta un siguiente video.